Bien, jóvenes, hoy vamos a ver el tema de identidades trigonométricas. Este tema es parte de una rama de las matemáticas que se llama trigonometría. Hemos visto en lecciones anteriores todo lo que tiene que ver con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. También hemos visto temas como triángulos rectángulos, conversiones de ángulos, y hemos visto un sinnúmero de cosas que tienen que ver con introducción a la trigonometría. Ahora vamos a ver identidades trigonométricas, que es una parte de la trigonometría. En identidades trigonométricas vamos a ver un concepto que dice son igualdades que se evidencian para cualquier valor ángulo que se reemplace en ella. O sea que las identidades trigonométricas son igualdades que se evidencian para cualquier valor. Esa es la diferencia entre las identidades trigonométricas y las ecuaciones trigonométricas que estudiaremos después. En las identidades se verifica la igualdad para cualquier valor. Cualquier ángulo que usted le dé evidencia la igualdad. Eso vamos a ver en las fórmulas que vamos a demostrar a continuación. Vamos a trabajar con ángulos, no con números enteros ni reales, con ángulos. El sistema sexagesimal o el sistema radial. Y repito, son igualdades que se evidencian para cualquier valor de ángulo que se reemplace en ella. Ese es el concepto de la identidad trigonométrica. Ahora, por ejemplo, vemos que tenemos la primera identidad trigonométrica, la más importante, la fundamental. Vamos a demostrar esta identidad trigonométrica. Dice, las identidades que demostraremos a continuación se consideran fundamentales. Tengo un listado de más o menos 45 identidades, obviamente, las identidades principales y sus derivados, que nos va a servir como un formulario para que podamos, en base a ese formulario, demostrar las otras identidades trigonométricas, otras identidades. De eso se trata este tema. Vamos a hacer un formulario y en base al formulario, repito, vamos a poder demostrar otras identidades trigonométricas. Entonces, no vamos a demostrar las 45, obviamente. Vamos a demostrar solo algunas de ellas, las más importantes, y las otras se derivan de esas demostraciones. Entonces, vamos a comenzar a demostrar esta primera identidad trigonométrica que dice seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo en vez de x un ángulo, por ejemplo 30 grados, seno en el sistema sexagesimal, seno al cuadrado de 30 más coseno al cuadrado de 30 me va a dar 1. Y si yo hago una calculadora, se evidencia que sale 1 igual a 1. Si le doy otro valor, por decir 120 grados a la x, coseno al cuadrado de 120 más coseno al cuadrado de 120, si lo hago en una calculadora, me va a salir 1 igual a 1. Entonces cualquier ángulo que yo le dé, a cualquier ángulo que le dé, cualquier valor que le dé a x en ángulo, ya sea en el sistema sexagesimal o el sistema radial, entonces el resultado va a ser 1 igual a 1. Entonces es una identidad trigonométrica, pero vamos a demostrar que sí es verdadera, porque que sí es verdad lo que está diciendo esta identidad. Entonces para eso vamos a utilizar el método gráfico. Vamos a comenzar trazando un círculo trigonométrico. ¿Ya? Vamos a empezar con eso. Vamos a trazar más a este lado. El eje X, el eje Y. Ustedes si usan hojas milimetradas, como dije en anteriores videos, van a poder hacer gráficos más exactos. Muy bien. ¿Cuál es la característica del círculo trigonométrico? La característica del círculo trigonométrico es que tiene radio igual a 1. Eso no se olviden. Entonces vamos a agarrar un compás y vamos a dar cualquier abertura. Y para nosotros esta abertura es 1. O sea que el radio de esta circunferencia es 1. Esa es la característica del círculo trigonométrico.
vamos a trazar con la regla el radio, que le vamos a dar el valor arbitrario de 1. Entonces vamos a decir que este tamaño, esta medida, es 1. Esa es la característica, repito, y enfatizo, la característica del círculo trigonométrico es que el radio mide 1, una unidad. Pues una unidad, entonces para mí esto es 1. Una vez que trazo el radio y trazo el círculo trigonométrico, voy a convertir este círculo en un triángulo rectángulo. Para eso utilizo mi escuadra y vamos a hacer una línea desde donde toca el radio con la circunferencia hasta el eje X, ¿no? Podemos hacer eso en cualquier parte. Vamos a trazar una línea para convertir nuestro círculo trigonométrico en esta parte en un triángulo rectángulo. Como lo hicimos con escuadra, entonces suponemos que esto es un triángulo de 90 grados. Entonces, si decimos que esta abertura se llama el ángulo X, si decimos que esa abertura se llama el ángulo X, entonces podemos ya aplicar las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Vamos a aclarar X para que sea más claro. Ya. Muy bien, si ese es el ángulo X, entonces podemos aplicar las funciones trigonométricas y decimos que el seno de X es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la definición, el seno por definición. Entonces, para nosotros, ¿cuál sería el cateto opuesto? Para nosotros el cateto opuesto sería esta línea, este lado que está al frente del ángulo X. Le llamaremos cateto opuesto. Entonces, si hacemos en función de este ángulo X, el cateto opuesto es la línea que está al frente. Y la hipotenusa sería el lado más largo, que por conveniencia para nosotros es 1. Es 1, eso va a simplificar el trabajo. Entonces, el seno de X es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y como la hipotenusa vale 1 en nuestro triángulo, en rectángulo del círculo trigonométrico, y como el 1 como denominador se sobreentiende, llegamos a la conclusión que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Es una conclusión importante. Muy bien, de la misma forma y siguiendo la misma lógica, vamos a trabajar con la función coseno. Y el coseno de un ángulo es igual, en este caso de X, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En nuestro triángulo rectángulo del círculo trigonométrico, ¿cuál sería el cateto adyacente? El cateto adyacente es el lado del triángulo que hemos formado, que va desde el centro hasta topar con el cateto opuesto, con la línea vertical que hemos trazado. Esta línea morada, no sé si lo pueden distinguir, es el cateto adyacente. Entonces, hemos dicho que el coseno es igual, coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y como ya dijimos, la hipotenusa en el círculo trigonométrico vale 1, por lo tanto concluimos que el coseno de X es igual al cateto adyacente. Esa sería la otra conclusión importante. Espero que me hayan seguido. Entonces hemos sacado dos conclusiones básicas, que para nosotros en este círculo trigonométrico el cateto opuesto es como decir seno de X y el cateto adyacente es como decir coseno de X, y vamos a escribirlo.
Cateto opuesto es como decir seno de x. Y cateto adyacente es como decir coseno de x, porque son indistintos, fíjense, igual. Y la hipotenusa es 1. Muy bien, una vez que hemos logrado hacer eso, vamos a hacer otra gráfica porque se veía un poquito cargada. Vamos a hacer la misma gráfica, pero para poder ya ir demostrando la identidad trigonométrica fundamental. Entonces vamos a trazar otra vez vamos a trazar un eje coordenado y vamos a dibujar un círculo trigonométrico de nuevo, porque ya la anterior gráfica estaba muy cargada y si lo lleno de mucha información puedo generar alguna confusión. Así que vamos a preferible trabajar en otra gráfica y vamos a hacer exactamente el mismo círculo con la misma abertura. Vamos a trabajar con la misma abertura. Entonces trazamos el círculo, o la circunferencia, perdón, con la misma abertura. Y vamos a poder escribir ahí las conclusiones que hemos sacado en la anterior hoja. Habíamos trazado un radio que era 1, que es la hipotenusa. Habíamos trazado también una línea acá para convertir en un triángulo, una línea que es perpendicular a la horizontal, que le habíamos llamado seno de x, ahora directamente seno de x. Y la otra línea le habíamos llamado coseno de x. Hemos concluido en eso en el anterior gráfico. Lo vamos a volver a ver para recordar. Después de hacer todas las igualaciones, concluimos que el seno de x igual a cateto opuesto. Entonces esta línea de acá, esta longitud de acá es seno de x y esta longitud de acá es coseno de x. Eso habíamos concluido en la anterior gráfica y aquí queda un poco más sencilla y menos cargada. Una vez que tenemos esto, podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Yo le pongo cateto 1 y 2, no le pongo opuesto ni adyacente porque el cateto opuesto y adyacente varían de acuerdo a dónde esté situado el ángulo. Entonces, para evitar confusiones, yo le pongo cateto 1 y cateto 2. Este era el ángulo. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, dice el teorema de Pitágoras, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aplicando a nuestro círculo trigonométrico, la hipotenusa vale 1, dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces 1 al cuadrado es igual, un cateto vale seno, en este caso seno al cuadrado de x, así se pone el seno al cuadrado de x, en vez de colocar seno de x al cuadrado, es lo mismo que decir seno al cuadrado de x por si acaso, ¿no? Quizá algunos no se confunden con la nomenclatura. Seno de x al cuadrado es lo mismo que decir seno al cuadrado de x, es lo mismo, ¿ya? Entonces, un cateto al cuadrado más el otro cateto que es coseno. Muy bien, y ahora ordenamos, este miembro lo ponemos a este lado y el otro miembro al otro lado, y decimos que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1 porque 1 por 1 es 1. Y entonces hemos demostrado la primera identidad fundamental que habíamos visto al principio. Fíjense, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Lo hemos demostrado, entonces lo que queda demostrado.